Presentamos edición central de 24 horas. Todo listo para el gran paro nacional que se va a realizar el día de mañana. Víctimas del ex jefe paramilitar Ramón Izaza piden justicia. La FIFA pide recuperar 1.551 millones de pesos que tiene Luis Bedoya. Estados Unidos preocupado por aumento de cultivos ilícitos en Colombia. Luis Ignacio Lula da Silva es el nuevo ministro de gobierno en Brasil. Procuraduría vigilará caso del zar de la chatarra e hijos de Álvaro Uribe. Consejo de Estado dio concepto favorable a la Corte sobre el plebiscito. Sistemas integrados de transporte ganan terreno a buses tradicionales. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 24 horas. Comenzamos con el detalle de las noticias, porque ya todo está preparado para que este día jueves, el día de mañana, se vaya a realizar una nueva jornada de un paro nacional en el país. Este jueves 17 de marzo, varios miembros de las centrales obreras se harán cita en diferentes puntos de la capital para comenzar el paro nacional que ya habían denunciado hace varios días. En esta jornada se habrán partícipes del Comando Nacional Unitario, integrado por la CUT, la CTC, la Confederación Democrática de Pensionados y los gremios camioneros, ACC, ATC, AMT y CCT, pertenecientes a la Cruzada Camionera. Todo está listo para lo que va a ser la gran jornada de movilización nacional. En Bogotá la marcha comenzará alrededor de las 9 de la mañana y el principal punto de concentración será el Parque Nacional. El destino final será la Plaza de Bolívar y se desplazarán por todo el tramo de la carrera séptima según la red de apoyo de la policía. Se debe tener en cuenta que no solo el Parque Nacional será un punto de concentración. También se reunirán en la avenida Caracas con la avenida 1 de Mayo y en la sede del SENA en la carrera 30 con calle 26. Cerca al CAD. Otras posibles zonas de bloqueos para tener en cuenta al momento de movilizarse por la ciudad serán la calle 3 y la calle 80, la avenida de las Américas con la avenida Ciudad de Cali, la avenida de las Américas con carrera 70, la autopista sur y el Ministerio de Transporte y el Centro de Memoria Histórica y las universidades nacional en la carrera 30, la pedagógica en la calle 72 y la distrital en las sedes de la calle 45 y la avenida Circunvalar. El distrito ya mencionó que los miembros de las centrales obreras tienen el aval del gobierno para llevar a cabo la manifestación. Además, anunció que a pesar del paro, las clases en todas las instituciones educativas siguen en su horario habitual. Para ese día, la policía tiene destinado un poco más de 9.200 uniformados que se encargarán de prestar seguridad a quienes hagan de parte del paro nacional y así evitar que se presenten desórdenes y bloqueos en el transporte. De este total, 4.800 estarán en Bogotá y 4.416 en el resto del país. La policía priorizó 51 municipios, incluyendo las principales ciudades de 25 departamentos. Bien, y los sindicatos exactamente tienen un pliego de peticiones ante lo que va a ser la jornada de paro nacional. Pero ¿cuáles son los pliegos de lo que están pidiendo los sindicatos? Se los contamos en el informe. Las centrales obreras protestarán ese jueves por la venta de Isagen, el anuncio de reforma tributaria, la liquidación de Caprecom y Salucop y el escándalo de sobrecostos en Reficar. En el pliego que le pasarán al presidente Juan Manuel Santos, conformado por 15 puntos, las organizaciones sindicales piden el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y los trabajadores, pensionados, campesinos, afros, estudiantes indígenas, transportadores y empresarios agrarios. Demandan también una alza general en los salarios y el subsidio de transporte y la reducción en las tarifas de servicios públicos de transporte y combustibles, así como el congelamiento de peajes, entre otros temas referentes a la infraestructura vial. Igualmente le piden garantías para la libertad sindical y la no criminalización y judicialización de la protesta social, así como el fortalecimiento del régimen de prima media de Colpensiones. Las centrales obreras también insisten en que sean revisados en los TLC que se han firmado con Colombia y con otros países, y rechazan la importación de alimentos con arancel cero y el desmonte de las licoreras.
Muy bien, y en otra información de la jornada, el ex jefe paramilitar Ramón Isaza está en tema del ojo del huracán por parte de las víctimas. Las víctimas piden en ese caso que se haga justicia. En la sentencia de primera instancia que la Sala de Justicia y Paz condenó al jefe paramilitar Ramón Isaza a 40 años de prisión y una multa de 50.000 salarios mínimos legales vigentes, las víctimas entregaron desgarradores testimonios cometidos por las autodefensas del Magdalena Medio. Previo a las declaraciones de las víctimas en la sentencia 10 de 1025 páginas conocida, señala por lo menos por motivos de seguridad su integridad. Varias de ellas expresaron miedo y temor por las consecuencias que pudieran generar sus declaraciones, lo que motiva a la omisión de sus identificaciones. Dentro de los testimonios se encuentra el de una madre de 61 años que le pide al ex jefe paramilitar confirmar si su hijo de 19 años y desaparecido el 28 de agosto de 2001 lo tiraron al río o si lo tienen en alguna fosa para que le entreguen los restos y le hacen el entierro de lo que sea. En un fallo de primera instancia, las víctimas se hacen las preguntas a alias el Viejo, como también se le conoce a Ramón Isaza. ¿Dónde tienen a su hermano? ¿Quién va a pagar por esto? ¿Quién va a pagar por los daños que han causado? ¿Qué hicieron con su hijo? ¿Qué es lo que van a dejar? Entre los llantos, los familiares en las últimas horas reclamaron al paradero de sus seres queridos y exigen verdad y justicia. En este caso finalizó una mujer diciendo: por favor, dígame hasta cuándo tengo que esperar. Bien, en otra información importante del día, la FIFA pidió recuperar 1.551 millones de pesos que tiene en su poder el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya. Según el máximo organismo del fútbol, la FIFA le pidió este martes a la justicia de los Estados Unidos que recupere una fuerte suma de dinero en los que se le giraron a 20 dirigentes del fútbol que terminaron implicados en el cobro de sobornos para la asignación de contratos de transmisión y comercialización de torneos. La lista la encabeza el colombiano Luis Bedoya, quien permanece en Nueva York en calidad de testigo del FBI. Según el máximo organismo del fútbol mundial, el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol se benefició de $17.000, 1.551 millones de pesos que se debe devolver. Según la FIFA, esos dineros se entregaron como compensaciones por viajes u otros costos que considera su derecho a recuperar, constituyéndolos en víctimas dentro del proceso. En la lista también figura Nicolás Leos, quien tendría que reembolsar $3.254.000, Charles Brazier con $5.374.000, Jack Warden con $4.462.000 y Ricardo Teixeira con $3.514.000. La FIFA también pide el pago de daños y perjuicios causados a su reputación por los exdirigentes deportivos, así como el pago de los abogados y costos de procesos en los que incurrían para defender a la federación. Bedoya ya ofreció devolver el $1.000.000 que tenía en una cuenta en Suiza, cuya existencia se reveló también. En la lista también se encuentran Eugenio Figueredo con $1.000.000, Jeffrey Webb con $2.000.000 y Juan Ángel Naput con $339.000. Bien, en otra información de la jornada tenemos que confirmar que en las últimas horas Estados Unidos, a través de un informe, confirmó la preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos de nuestro país. Esta investigación se dio por parte del Departamento de Estado del país norteamericano. Según el embajador de ese país, Kevin Reuters, el alza se ha dado en los últimos 2 años. Las hectáreas sembradas en el país indicó que con coca en el país se habían expandido en un 42% durante el 2015 con respecto a los niveles del 2014. Sumando a los 2 últimos años, de acuerdo con las estadísticas de los Estados Unidos, los cultivos habrían duplicado en solo 2 años. De unas 80.000 hectáreas que se estimaban existían en el 2013 a las 159.000 que ahora se registran. Es preocupante, obviamente la presencia de coca es más cocaína y eso es algo que nos va a afectar a todos, dijo Whitaker en un foro organizado por el Brookings Institution para hablar sobre Colombia. Sin embargo, de acuerdo con el embajador, el crecimiento de lo que subraya la necesidad de incrementar la colaboración con el país. Whitaker también se refirió a la ausencia de fumigación como estrategia para controlar los cultivos ilícitos desde que el gobierno decidió suspender las aspersiones el año pasado. Según el diplomático, aún antes de que se suspendieran las fumigaciones, ya el 60% de la coca estaba sembrada en zonas donde no se podía fumigar, como parques naturales y reservas indígenas.
Muy bien, y en otra información, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva va a ser parte del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en medio de una crisis diplomática y social que vive el país carioca. Pues en las últimas horas se conoció por parte del gobierno brasileño que Luis Ignacio Lula da Silva buscó con ese nuevo cargo blindarse ante las investigaciones por corrupción en la estatal petrolera Petrobras. Las últimas informaciones se dio ya que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva aceptó ser ministro de gobierno de Dilma Rousseff, por lo que se blinda ante las investigaciones por corrupción en Petrobras y que también involucran a la constructora Odebrecht. De acuerdo con el diario Globo, ocupará el cargo de Jacques Wagner, que era el jefe de gabinete en el gobierno. Con la entrada del gobierno, Lula pasa a tener un fuero presidencial, por lo que será juzgado por el Supremo Tribunal Federal y no por un juez de primera instancia, Sergio Moro. Lula da Silva, como jefe del gabinete, dijo el miércoles un líder oficialista en el Congreso, permitiría también que Lula ayude a Rousseff en sus intentos por manejar una crisis política. El líder del gobierno en la Cámara Baja del Congreso, José Guimarães del Partido de los Trabajadores, dijo en su cuenta en Twitter que Lula se convertiría en el principal asesor de Rousseff. La moneda brasileña extendía su declive frente al dólar por la noticia del retorno del expresidente de izquierda al Palacio Presidencial para ayudar a Rousseff, que se está defendiendo por los intentos de impugnarla. Después de la pausa, en 24 horas, la Procuraduría vigilará el caso del zar de la chatarra, los hijos de Uribe. Ya regresamos. La Procuraduría General de la Nación vigilará el caso del zar de la chatarra y los hijos de Uribe. El Ministerio Público creó una agencia especial que intervendrá en su representación. Las denuncias presentadas por la semana pasada por Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente y senador Álvaro Uribe, por la forma como se está llevando el caso de Jaime Arias, el llamado zar de la chatarra, llevaron a la Procuraduría a crear una agencia especial para que se intervenga en el proceso.
Según Tomás y Jerónimo Uribe, desde la presidencia de la Fiscalía se está presionando a Arias para que declare en su contra. Esta agencia especial creada en la 198, creada por el Ministerio Público en lo que va de 2016, intervendrá en representación de la Procuraduría en el proceso penal que se lleva a cabo. La orden la dio el procurador Alejandro Ordóñez, quien señaló que en la delegación del Procurador General de la Nación velará por el respeto al ordenamiento jurídico y los derechos y garantías fundamentales de las partes intervinientes. La agencia además deberá informar periódicamente sobre la gestión adelantada dentro de las direcciones del Ministerio Público y sin perjuicio, en este caso, de las funciones y obligaciones constitucionales y legales que en su cargo le imponen. En días pasados, los Uribe le enviaron la comunicación al procurador Alejandro Ordóñez en la que piden revisar la posible existencia de ofrecimientos y presiones indebidas